Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es de tardes ahora, no sé cuándo lo ven ustedes. Esta clase tiene muchas ramas y es generalmente una de las clases donde más se pregunta y más se consulta, así que después vamos a abrir un aula Zoom para el que quiera preguntar, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Esto había quedado al final del último video que yo había mandado, que era cuando nosotros teníamos una persona que era obesa o tenía sobrepeso. ¿Se ve? ¿Sí? Sobrepeso. O ahora le agregamos que tenga síndrome metabólico. Entonces significa, si tiene síndrome metabólico, que esa persona va a tener varias características, puede ser descrito como síndrome. Las características que tiene que tener, no voy a poner todas, pero voy a poner las 4 más importantes. Tiene que ser hipertenso, tiene que ser dislipemia, tiene que tener dislipemia, tiene que tener triglicéridos elevados, tiene que tener insulina o insulinemia elevada en ayunas. Con estas ya nos da un gran margen, corresponde al síndrome. La escuela española le agrega el perímetro de cintura y la escuela americana le agrega el grado de sedentarismo. Son todas variables que nosotros tenemos que saber, que van a saber ustedes cuando hablemos de síndrome metabólico. Pues bien, ¿por qué digo esto? Porque nosotros habíamos terminado con el video que era hacer pesas para bajar de peso o aerobio. Entonces eso es lo que generaba confusión y parte de lo que comenté, no me acuerdo si se lo dije a ustedes, pero lo repito en caso. Parte de lo que comenté era cuando el médico te recomendaba bajar de peso, te decía camine 30 minutos, 90 minutos. Entre esto, nosotros nos asegurábamos de que la fuente metabólica sea de las grasas. Entonces, para bajar de peso, ¿hay que hacer pesas o hay que hacer aeróbico? Y cuando dijimos que haciendo pesas, uno, aumentaba la complejidad, el índice de complejidad, todos estábamos de acuerdo de que había que hacer un entrenamiento en hipertrofia que sea sarcomérica. Sarco es carne, mérica es el sarcómero, la medición que nos dice la unidad contráctil del músculo. Entonces, precisamos, si vamos a hacer pesas, que ustedes le digan al paciente o al cliente, tenés que hacer hipertrofia sarcomérica. Cuando nosotros decimos pesas, tenemos que saber qué cualidad vamos a trabajar. Y esa cualidad, que es hipertrofia sarcomérica, va entre el 60% al 85% de una repetición máxima. Esa es la cualidad. ¿Qué pasa? La mayoría de los profes lo saben, los chicos que están entrando en AFA 1, a lo mejor no lo manejan tanto, pero son los rangos de cualidad, los rangos de porcentaje donde esa cualidad es hipertrofia sarcomérica. Aumenta la cantidad de músculo, la complejidad aumenta. Entonces, ahora, cuando uno te diga, profe, tengo que bajar de peso, ¿voy a ir a hacer fierros? Sí, pero vas a hacer hipertrofia. No vas a entrenar otra cualidad que no sea la hipertrofia. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Que si vos tenés un paciente que es obeso, probablemente no esté yendo al gimnasio. Entonces, para llegar a entrenar la hipertrofia, vos vas a precisar, a un paciente desadaptado, adaptación anatómica. ¿Se entiende? Para poder llegar a manejar estas cargas. Y la adaptación anatómica, vos la lográs con carga que van del 30% de la repetición máxima al 60%. Y esto va a durar 2 meses. Para estar dentro de un rango seguro, de que ustedes entrenen y no lo rompan. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? Ok.
Entonces, vos precisas entrenar hipertrofia sarcomérica con este porcentaje, pero para poder llegar a esto, precisas esto, de tiempo de adaptación. Ahora bien, el otro problema que nosotros tenemos acá en aeróbico, el otro problema que tenemos es que cuando decimos aeróbico, ¿a qué nos referimos con el aeróbico? Bueno, también tiene sus cualidades. Las cualidades que manejan todos los profesores son las que nosotros aprendimos en el ICEF, pues hicimos algún tipo de curso de perfeccionamiento, o los chicos están en AFA 1, ya lo empezaron a escuchar, o porque también están escuchándolo de la tele, de YouTube. ¿Cuáles son las cualidades del aeróbico? El regenerativo, el subaeróbico, el superaeróbico, el VO2 máximo, y cuando ya paso de VO2 máximo, voy a tener que empezar a hablar de que ya no estoy haciendo aeróbico si no estoy haciendo anaeróbico, y estaríamos hablando de potencia anaeróbica o de tolerancia. ¿Lo ampliaste? ¿Sí? Entonces, vemos que algún conocimiento tenemos, me refiero a algún conocimiento no por desmerecer, sino que nos falta meternos aún más profundo en la parte aeróbica. Y eso más profundo es porque esto que nosotros sabemos no nos sirve para trabajar, o no nos sirve demasiado para trabajar con pacientes de riesgo. Entonces, cuando hablamos de trabajar con pacientes de riesgo, la parte aeróbica yo la voy a tener que calcular por medio de alguna ecuación. La ecuación que vamos a usar va a ser la fórmula de Carbonen. ¿Está bien? La fórmula de Carbonen. Para calcular la fórmula de Carbonen, ¿qué quiero saber? Quiero saber el piso y el techo de la frecuencia cardíaca a la que tengo que entrenar. Perdón, la cuarta clase que doy. El piso y el techo de la frecuencia cardíaca que yo quiero entrenar. ¿Por qué? Porque me mete seguro en un espacio cualitativo de entrenamiento. Entonces, si vos te vas de la frecuencia máxima, te vas a otra cualidad o te vas a una zona de riesgo. Y si vos te vas por debajo del piso de la frecuencia de trabajo mínima, no tiene tanto efecto el tiempo de entrenamiento. Eso es lo que nos marca Carbonen. ¿Qué precisamos para acceder a la fórmula de Carbonen? Bueno, precisamos la frecuencia cardíaca máxima, ¿está bien? Y la tenemos que con los caballeros es 220 menos la edad, y en las mujeres es 226 menos la edad. En mujeres que están algo entrenadas o que tienen sobrepeso pero que no son 100% sedentarias, pueden usar el 220 menos la edad también. Con eso calculo la frecuencia cardíaca máxima. Después preciso la frecuencia cardíaca basal. Y esta me la calculo a la mañana temprano sin levantarme de la cama. Obviamente, esto es al despertar. Y obviamente pasa esto. Tenés que practicar varias veces en Medítela, porque el simple hecho de ir a medir también aumenta un poco la frecuencia cardíaca basal. Entonces se sugiere que se la miran durante 7 días y que hagan un promedio. La frecuencia cardíaca va a estar baja en personas entrenadas y va a estar alta en personas desentrenadas. Con estas dos frecuencias yo empiezo a calcular la fórmula de Carbonen. ¿Qué me falta para saber el Carbonen completo? Me falta el porcentaje de intensidad que yo quiero usar, para trabajar. El ejemplo creo que está en el Power. Trabaja entre el 70 y el 80. Esto es el 70 al 80%, es donde vamos a calcular la fórmula que viene. ¿Dónde está esto seleccionado? Está en el Power, es un ejemplo. Esto es un ejemplo para que recién se mete en la clase. Es un ejemplo de intensidad. ¿Está? ¿Se ve o no se ve nada rojo? ¿Sí? Ok. Con esto nosotros vamos a calcular
carbones, vamos a calcular una frecuencia de trabajo, una frecuencia cardíaca de trabajo. Precisamos la fórmula. Yo le escribo la fórmula acá. Trabajando en el gimnasio con hipertrofia sarcomérica, vamos a lograr que la persona, trabajando con esta carga, aumente el metabolismo basal. ¿Está bien? Entonces, nosotros sabemos que una cualidad para aumentar el metabolismo basal es la sarcomérica. Y cuando aumentamos el metabolismo basal, aumenta el consumo de calorías. Si nosotros hacemos una dieta, ¿está bien? Baja en calorías. Las calorías que van a alimentar al metabolismo basal van a ser de los adipocitos. Entonces, cuando la ingesta de calorías es baja y el metabolismo es alto, yo preciso recurrir a la reserva energética, al tejido adiposo. Por eso queremos que entrene a hipertrofia. Y ahora le estoy desarrollando una fórmula para que entrenen aeróbico, pero de una forma más segura de la que conocemos normalmente y respetando el piso y el techo de entrenamiento. Los que son profe, a lo mejor ya conocen la fórmula de Carbonen, tengan paciencia, pero la clase está siendo grabada también para otros alumnos. Entonces ahora vamos a desarrollar un poquito la fórmula. De todas maneras la tienen en el Power. Y la fórmula de Carbonen dice que yo voy a trabajar con una frecuencia cardíaca de intensidad que va a ser igual, déjamelo refrescar, que va a ser igual a la frecuencia cardíaca máxima, ¿lo están viendo? Sí. Máxima menos, bien, la frecuencia cardíaca basal, que chico me salió la concha, basal, por el porcentaje de intensidad que yo quiero utilizar, por el porcentaje de intensidad, más la frecuencia cardíaca basal. Entonces, esta ecuación, ustedes la tienen en el PowerPoint, esta ecuación, yo tengo que poner la intensidad con la que deseo el trabajo. En el Power, el ejemplo, está el 70 y el 80. Entonces tengo que hacer 2 veces la cuenta. En una cuenta voy a poner el 70 en el porcentaje de intensidad y en el otro voy a poner el 80. ¿Está? Entonces obtenemos piso de trabajo al 70 y techo de trabajo al 80. ¿Ok? Esto, programo el cardiotacómetro, lo controlo con el pulso radial, con el carotillo, con ustedes, lo que quieran, y hace esto. Voy trabajando en este ritmo. Si voy para acá, no sirve para la cualidad que yo deseo. Y si me voy para acá, no sirve para la cualidad que yo deseo. Y pongo en riesgo al paciente, porque acuérdense que usted está metiendo la frecuencia cardíaca máxima de trabajo. Siempre máxima. Cuando yo genero los pisos y los techos, ya estoy en un lugar mucho más seguro. ¿Hasta ahí lo vienen bien? ¿Cuántos minutos tenemos? Bien. Vamos un poquito más. Bueno, espero que se vea porque si no te juro que me mato. Entonces, teníamos, estamos discutiendo, para bajar de peso, para trabajar con la persona con síndrome metabólico, ¿qué preciso? ¿Ir al gimnasio o hacer pesas? O las dos cosas. Bueno, precisé las dos cosas, pero cuando digan voy a hacer pesas, vos tenés que decir hago hipertrofia sarcomérica. Y cuando digo voy a hacer aeróbico, lo voy a calcular según Carbonen. Ojo, la clase pasada, acuérdense que yo puse sarcomérica, sarcoplásmica, sigue valiendo tanto la sarcomérica como la sarcoplásmica para el entrenamiento de lo que nosotros decíamos acá. ¿Está? No me he olvidado de la sarcoplásmica. Pero, ¿qué pasa? Que la sarcoplásmica ayuda a la sarcomérica. Entonces la base de condición inicial para que tenga mayor complejidad
la sarcomérica, ¿está? Tiene que aumentar la cantidad de carne que tenemos. Aumenta el metabolismo basal, cerramos la boca, se usan como sustratos energéticos las reservas que tenemos en tejido adiposo. Como estos pacientes o estos clientes generalmente presentan patologías asociadas, es muy importante hacer una adaptación anatómica que nos va a llevar 2 meses. Entonces, cuando vos haces una adaptación anatómica durante 2 meses con tan poca intensidad en las pesas, es el momento de poder pensar que a lo mejor tengo que incrementar el volumen de trabajo aeróbico, no la intensidad. Es decir, aumento el tiempo de trabajo en el aeróbico. ¿Por qué? Porque estoy adaptándolo y estoy logrando muy pocos cambios a nivel de metabolismo basal en las pesas. Entonces, si yo tengo que interpretar lo que le acabo de decir, lo voy a dar en un ejemplo evolutivo en 3 meses. Yo tengo el primer mes, el segundo mes y el tercer mes. Fíjate lo que pasa. Si yo tengo 1 hora de trabajo, lo que voy a hacer el primer mes va a ser que de esa hora, 20 minutos, la persona haga adaptación anatómica y los 40 minutos que quedan haga algo de resistencia aeróbica. ¿Cómo la calculo? Por carbones. Y a medida que va avanzando el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, voy aumentando el tiempo de la adaptación y voy restándole el tiempo al aeróbico. Por ejemplo, que me quede 20 minutos y que luego me queden 10 minutos de resistencia aeróbica, calculado según carbones aeróbica. Y ganaste 50 minutos de adaptación anatómica. Entonces empezaste con 10, con 20, seguiste aumentando y finalmente te quedó 50 minutos de fierro, de gimnasio. Pero recuerden esto, que este gimnasio que vos estás haciendo es para preparar la hipertrofia. No te está sirviendo como aumentador del metabolismo basal. Te está sirviendo porque estás quemando combustible mientras te estás ejercitando. Entonces, esto quema energía, pero no construye el motor más grande. ¿Se entiende? Repaso. Voy al gimnasio a hacer adaptación anatómica, muevo pesas, quemo energía, pero no aumento el tamaño del motor. Cuando yo me vaya de la adaptación anatómica a la hipertrofia sarcomérica, voy a haber aumentado el tamaño del motor y en consecuencia, en reposo, voy a quemar grasa. Lo tenemos hasta ahí. Vamos a hacer un pequeño comentario. Gonzalo y también el profe Julián me han preguntado sobre 2 cosas muy importantes. Creo que Gonzalo me preguntó sobre la vía, ¿qué carajo es la vía mTOR o la vía AMPK quinasa? Lo hago una especie de paréntesis en la clase. Vos tenés una célula y la célula tiene constitutivamente un montón de vías metabólicas. La vía metabólica que se llama mTOR es una vía por excelencia anabólica. Y la vía que se llama adenosín monofosfato quinasa es una vía puramente catabólica. Entonces, las 2 vías precisan energía. Si vos te pones a una persona a hacer un entrenamiento, va a usar la vía catabólica para gastar energía, pero la va a recuperar como información y va a modificar la estructura. Principio de Margalés Barragán de la primera clase. Entonces, voy a gastar energía para hacer el ejercicio, pero voy a gastar energía para anabolizar, porque preciso ATP para sintetizar proteína. ¿Y para qué quiero sintetizar proteína? Porque estoy desarrollando masa muscular. ¿Está bien hasta ahí? Esta era una de las preguntas. La otra pregunta, esta fue de Gonzalo, la otra pregunta, creo que de Julián, sí, de Julián, fue, sí, otra nota aparte, ¿no? Otra nota aparte. Si yo me voy a una pretemporada y el deporte al que yo estoy entrenando, al deporte que yo entreno, tiene un componente alto anaeróbico,
ponele el 80% de componente anaeróbico y el 20% de ese deporte es aeróbico. Cuando yo estoy de pretemporada, a lo mejor cuando estoy en la temporada también lo puedo hacer. Si lo planifica bien se puede, pero de pretemporada normalmente, por más que la base del deporte sea anaeróbico, vos tenés que entrenar aeróbico. ¿Por qué? Porque cuando vos entrenar aeróbico, lo que está aumentando es la cantidad de mitocondrias. Aumenta el tamaño de la mitocondria. En consecuencia, cuando vos aumentás esto, lo que estás usando es un recurso muy bueno para metabolizar las grasas. Pero ¿qué pasa? En el atleta que tiene un deporte de competencia, que compite, no va a usar la mitocondria, el ciclo de Krebs, no lo va a utilizar para quemar grasa, lo va a utilizar para remover lactato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que si vos no le entrenás una base aeróbica al atleta, no puede desarrollar su capacidad anaeróbica. Porque todo el tiempo el atleta va a tener aumento de ácido láctico y el ácido láctico no va a poder ser removido. Como bien saben, el ácido láctico se remueve porque entra en la vía de la oxidación oxidativa, del ciclo de Krebs, perdón, del ciclo del ácido cítrico. Entonces, entra el ácido láctico y se utiliza como combustible. Esto normalmente es para el atleta. Entonces yo preciso que el atleta en pretemporada haga mucho aeróbico, que aumente la cantidad y el plantel mitocondrial para poder remover lactato. Y la base aeróbica del paciente la vamos a querer más allá de para remover lactato, porque precisamos que tenga un espacio, un ciclo capacitado para quemar grasas. ¿Dónde están las grasas? En el paciente la tenés en el tejido adiposo y la tenés en la sangre, porque el paciente tiene colesterol y triglicéridos altos. Y también tiene azúcar. ¿Sí? Con azúcar en sangre, con grasa en sangre, todo el esfuerzo que hace el corazón tiende a hacer una hipertrofia. Entonces el paciente se hace hipertenso. Estos eran dos comentarios al margen de consulta que me hicieron los alumnos. La vía mTOR y la vía AMP quinasa. En esta estuve tratando de desarrollar la otra pregunta, que fue ¿por qué preciso hacer aeróbico en un deporte que tiene gran carga anaeróbica? Y el tema que nos trajo hoy acá es hacer pesas y cardio para poder controlar a un paciente que sea obeso o que tenga síndrome metabólico. La capacidad, la cualidad que voy a entrenar en el gimnasio va a ser hipertrofia y la cualidad que yo voy a entrenar en el aeróbico va a ser, ahora yo en la segunda parte de la clase lo pongo, va a ser la cualidad que yo elija para ese paciente. La tengo que calcular por medio de esta fórmula.